Esta es una historia con un final agridulce. Brian es un escritor de 24 años, pero digamos que no le va tan bien como él quisiera. Vive en un pequeño departamento, el cual está tapizado de las negativas de las revistas a las cuales ha intentado postularse. Pero esto no lo detiene, simplemente lo hace seguir escribiendo. Es decir, todas las negativas que ha tenido solamente hacen que lo vuelva a intentar. Sigue leyendo y sigue escribiendo, incluso mientras camina. Habla consigo mismo para intentar pensar en una nueva historia. Hasta este momento Brian se nos muestra como una persona totalmente inmersa que se esfuerza en llegar a su objetivo de estar como un escritor titular en alguna revista o periódico, y que lo hace ver como una persona tremendamente perseverante. Pero durante su estadía en Nueva York, que es donde tiene su departamento, en un instante descubre que tal vez esa energía adicional que necesitaba o esa inspiración se encuentra solo al cruzar la calle y a la distancia de un cigarrillo como su única arma para poder entablar una conversación y descubrir que en Nueva York ninguna persona que conoces o que deberías conocer está más allá de 6 metros. Brian mira a una chica frente a la acera, pero es demasiado joven y se pone un poco nervioso. Durante el inicio de la conversación se presenta intentando hablar francés porque supone que la mujer es francesa. Entonces le pregunta su nombre, ella responde que es Ariel y de hecho le dice que pueden seguir hablando pero en español. Brian, al verse en un marco demasiado pequeño para continuar esa plática, le dice que Ariel es el mismo nombre de una película infantil de nombre La Sirenita. Ella responde que conoce la película e incluso dice estar familiarizada, con lo cual podremos entender que no es soltera, pero nos vamos a enterar poco a poco más adelante. Ariel, al notar que es mayor que él, le hace la broma de decirle que hace cuánto la vio y él comenta que cuando tenía 8 años, a lo cual ella sonríe y le dice que no hace mucho tiempo. Al final, y como Ariel solo ha salido a tomar un cigarrillo, le dice a Brian que es un gusto conocerlo y que si lo puede ver después, a lo cual Brian, titubeando y muy nervioso, le responde que estaría encantado. Entonces ella le dice que estará en ese mismo lugar todos los viernes después del almuerzo y que lo único que tiene que hacer él es estar ahí también para verse el próximo viernes. En su segunda, llamémosle cita, lo saluda con un tierno beso y le dice que estaba pensando que no iría porque hay un día lluvioso, a lo que Brian dice que ni siquiera le pasó por la mente no llegar a ese lugar. Ariel de manera directa le pregunta que necesita saber con qué tipo de persona está tratando, a lo que Brian responde que está tratando con un hombre mojado, pero que está muy feliz. Lo que realmente Brian quiere decir es que está demasiado interesado en ella y que no le importa estar ahí bajo la lluvia mientras pueda compartir esos minutos con ella, a lo que Ariel asiente con una sonrisa. Ella le pregunta a Brian a qué se dedica, qué le permite estar vagando por la ciudad y conociendo gente nueva. Él responde que es un escritor, aunque en realidad lo que quiere decir es que sus publicaciones no han sido de gran relevancia, pero que espera algún día lo publiquen a lo grande. Ariel, leyendo un poco los movimientos nerviosos de Brian, le dice que si no tiene una pregunta para ella. Brian le pregunta que a qué se dedica. Ariel responde que era modelo, pero que dejó de hacerlo hace 8 años y que ahora tiene 33 años. Ariel, con un ademán de que está terminando la plática apagando su cigarrillo, Brian le pregunta que si ya se tiene que ir y que de ser así, si la puede ver la siguiente semana. Ella responde que la próxima semana está bien, pero que todos los días está libre de 5 a 7. Y aquí es donde realmente empieza la película, porque Brian le comenta que es un horario demasiado específico, pero después veremos el porqué. Antes de despedirse, Ariel le pide que si la puede acompañar al museo, a lo cual Brian comenta que está encantado. Hasta ese momento podemos ver que Brian está siendo fuertemente atraído por ella, pero en su segunda cita Ariel le platicará más de su misma persona. Al siguiente día, ya estando dentro del museo, ambos platican acerca de las pinturas. Ariel se enfoca en comentar que las pinturas se ven poco creativas y con gente, digamos, no viva, pero más bien pareciera como si tratara de retratar un poco cómo se siente por dentro. Se podría decir que ambas pinturas retratan exactamente lo que ella siente. Brian, después de escuchar todo esto acerca de las pinturas, le dice que América tiene mucha vida, que solo tiene que voltear a su alrededor, y después de hacerlo Ariel lo reta directamente diciéndole que le compruebe que son personas vivas. Por eso y por primera vez Brian se lanza y le roba un beso, pero Ariel solo se limita a quedarse quieta. Hasta ese momento no contesta ese beso robado. Lo verdaderamente interesante surge a la salida del museo. Durante esta caminata, Brian le hace un comentario de su bellísimo acento, a lo cual Ariel dice que no le creerá ninguna cosa que le diga porque es un hombre enamorado. Él le pregunta que cuál es la razón por la cual se quedó en Estados Unidos y ella dice que se casó. Él lo entiende como en tiempo pasado. Brian le pregunta acerca de qué sucedió con su matrimonio, pero ella de manera directa le dice que continúa casada. Brian en realidad no sabe cómo reaccionar porque se le nota un tanto nervioso y en su cara está esta duda de lo que está pasando, que está teniendo una cita con una mujer casada. Brian, un poco desconcertado, le vuelve a preguntar que si está casada, a lo que Ariel responde que sí, que su esposo de hecho trabaja en el consulado francés que está muy cerca de donde vive. Él le dice que por qué no tiene anillo de compromiso. Ariel le responde que simplemente no lo necesita, que no necesita informarle a todo el mundo que está casada. Pero Brian le rebate un poco,
que en realidad hubiera sido más fácil si empezaran su cita diciendo que ella estaba casada, haciendo visible la posición de Brian acerca de tener una relación extra fuera del matrimonio. Brian se acaba de enterar que en realidad está teniendo una cita con una mujer casada. Ariel le explica que de 5 a 7 es un horario donde cada quien puede estar en diferentes lugares, donde el paradero no tiene que ser totalmente explicado. Y como parte medular de lo que sucede en esta película es que Ariel le dice que puede llevar esta relación con él solamente de 5 a 7 y que también su esposo hace lo mismo con una joven mujer incluso que Ariel conoce y que de vez en cuando lleva también a las reuniones familiares, dando a entender que es un acuerdo compartido por parte de Ariel y por parte de su esposo. Después, ella hace énfasis en que es mejor de esta manera porque tiene límites bien estipulados y que en la actualidad generalmente se hace a cualquier hora y con cualquier persona y a escondidas. Poco después, ya en el restaurante, ella le muestra que también tiene hijos, lo cual en lugar de ayudar y calmar a Brian lo confunde aún más. Ariel le dice que en su cultura no es juzgado tan fuertemente y remata con el siguiente comentario, que tal vez hay personas con las cuales te casas y otras personas a las cuales amas. A Brian le parece bastante atractiva, obvio, se le nota, y le dice que es maravillosa, y pues hay un pero, es decir, él no está de acuerdo con salir con ella porque para ella sería solo una aventura, y remata que para él no es ético llevar una relación de esa manera. Ariel lo maneja con bastante tranquilidad y le dice que lo respeta, y antes de irse le comenta que ella seguirá esperándolo todos los viernes, pero que si nunca lo vuelve a ver, siempre va a estar recordándolo con bastante cariño para después marcharse. La parte interesante de la historia es el detalle que regularmente cuando esto sucede totalmente a escondidas y nadie sabe más allá de los interesados, pero en este momento se está dando de una manera distinta. Quiero decir que su esposo, ella y él conocen la situación y saben lo que está pasando, pero solamente en un tiempo determinado de 5 a 7. Es decir, si ambas partes saben, pues no lo sé. También debo mencionar que la parte importante es que hasta este momento Ariel le ha dicho que está casada y le ha dado a entender que no se va a separar en ningún momento, pero en ningún momento Brian explica qué es lo que él quiere, porque solamente se sobreentiende que él estará por ahora a gusto con ese horario. Se puede ver que Brian tiene claramente un enamoramiento y que tal vez en algún momento quisiera estar con ella fuera de ese tiempo, pero eso lo veremos más adelante. Una vez Brian ya en su departamento, intenta no pensar en esta situación, en esta oportunidad, por así decirlo, de estar con la persona que le gusta aunque esté casada, y lo único que tiene que decir es que sí para que inicie o para que empiece a suceder. 3 semanas después, indudablemente regresa a buscar a Ariel. Una vez con ella, le dice que por qué tardó tanto y le da la llave de una habitación. Brian se alista para esa cita y va directo a la habitación y visiblemente consternado abre con su llave. Y aún sin entenderlo, lo que está por suceder, encuentra a Ariel dentro de la habitación, sirviéndole una copa para poco después intimar. Poco antes de terminar con su cita, Brian le pregunta que si se verían al día siguiente, pero ella dice que no, el lunes será cuando se vean a las 5 en el mismo lugar, para después retirarse con una fiesta con sus hijos. Posteriormente, vemos que hay varias citas, pero que ninguna se puede ir más allá de solamente tomarse del brazo y no se pueden besar frente al público, aún en esas horas, pero sabemos que a puerta cerrada pues digamos que pueden hacer más cosas, como esa. Dejando a Ariel a un lado, como Valerie y Brian se conocen, pero Brian está demasiado desconcertado, de hecho no puede enlazar bien las ideas porque no entiende cómo es que tiene enfrente al esposo de la persona con la cual está saliendo, pero de hecho, aunque no lo comprende, mantiene la cordura. Valerie lo invita a cenar a la casa de él, aunque Brian está visiblemente perturbado con la idea, le dice que sí, que asistirá y asiente. En esta reunión vamos a ver algo que no sucede de manera natural. Vamos a ver a la persona con la cual sale Valerie, así como también a la persona con la cual está saliendo Ariel, Brian, y los veremos convivir como amigos, sin ningún problema, incluso con los conocidos de Valerie que están en la misma reunión. Al acabar la velada, Brian y Jean, que es la pareja de Valerie, comparten el taxi y la plática dentro de él se pone interesante. Brian, aún confundido y todavía sin entender lo que está pasando, le dice a Jane que si ella entiende lo que está sucediendo porque él todavía no. Jane le confiesa que tiene un año ya haciendo lo mismo y responde que lo único que está pasando es que está siendo feliz, igual que ella, y que Brian debe disfrutarlo porque lo que está sucediendo lo debe de hacer sin remordimientos. Brian le dice a Jane que lo que él tiene no es una relación y lo que él busca es algo seguro, es decir, no está totalmente convencido
aún con la aventura que está teniendo, a lo cual Jin contesta que ella no está buscando exactamente una relación sólida y casarse ahora porque es muy joven, pero que en la vida está llena de momentos y que debes de llenarte de las mejores experiencias, queriéndole decir que en realidad debe vivir más experiencias sin juzgar lo que está pasando. Digamos que en este momento, y a pesar de todo lo que ha visto Brian, está demasiado casado con la idea de que debes de salir con una persona solo cuando es tu pareja o cuando tienes algún fin sentimental o de compromiso. Brian tiene una comida con sus padres y lleva a Ariel para presentárselas, pero obviamente sus padres tienen la idea de que Ariel es una pretensión sentimental, pero en realidad no saben lo que les espera. Ya en la reunión con sus padres, su madre solicita una silla especial debido a que tiene una molestia, pero el restaurante le dice que no tiene. Su padre, intentando dar una buena impresión, habla en francés, con algunos problemas, y después de esto, el padre de Brian le pregunta a Ariel acerca de ella, y Ariel, sin ningún titubeo, dice que es casada y que tiene 2 hijos, a lo cual su madre, después de escuchar esto, prefiere sentarse. El padre de Brian y Brian tienen una pequeña discusión en el estacionamiento. Su padre dice que él está totalmente en desacuerdo, pero que espera que Brian no esté cometiendo una mala decisión. Después de esto, vemos que en realidad la madre de Brian no expresa totalmente su descontento, pero la razón podría ser extrañamente válida. Le dice a su esposo que ella no está total en desacuerdo debido a que es imposible que no le caiga bien alguien que siente tanto afecto por su hijo, entendiendo que el amor está por encima de todas las cosas. Después de esto, Brian y Ariel continúan con sus citas, dando a entender que se la siguen pasando bastante bien, pero pareciera que esto se está tornando un poco más íntimo entre ellos. Pero también se puede tornar un poco más familiar, debido a que Brian cuida temporalmente a los hijos de Ariel y en ese momento se va a convertir en su niñera y aprovecha para enseñarles un poco de béisbol. Poco después, debido al esmero y al trabajo arduo de Brian, recibe una propuesta literaria, le platica a Ariel y ella está sumamente feliz porque sabe que él es bastante talentoso y que solamente necesita una pequeña ayuda y que él tiene un gran futuro por delante. Debido a esa propuesta hay una ceremonia que está fuera del horario de 5 a 7. Brian le dice que si por primera vez Ariel podría romper las reglas y ella dice que no las podré romper, pero dice que también para este evento jamás lo dejaría solo. La escena abre y vemos que ahí está y parece que rompió la regla, pero en realidad se presentó con la familia completa además de llevarse a Jin. Su padre, un poco desconcertado, tiene la sensación de que algo está bien y que algo está mal. Está bien que vaya Ariel, pero está mal que haya ido con su esposo, porque en realidad vemos que el padre de Brian es un poco más acostumbrado a las relaciones convencionales, pero su esposa lo frena fuertemente exclamando: por el amor de Dios, es el momento de tu hijo. Después de la ceremonia, Jin se lleva a Brian comentándole que tiene algo importante que platicarle, y mientras lo lleva a conocer a su jefe, Brian le comenta a Jin que Ariel asistió y que está muy encantado, pero que llevó a su esposo, a lo que Jin responde tajantemente: obvio, es su esposo. Brian le pregunta a Jin que si no le molesta que también esté con Valerie, que si no siente nada malo, a lo cual dice que no. Jin lleva a Brian a presentarle a su jefe. Él dice que le espera un gran futuro y que probablemente, si sigue la línea de Jin como editora, Brian llegará a ser alguien grande y publicará un gran libro. Supongo que el que Brian empiece a ascender provoque una especie de energía que le dice que tome una decisión importante, por lo menos para él. Brian, por la noche y antes de llegar a su casa, hace una pequeña llamada a Jim pidiéndole un consejo acerca de joyería fina. Ella le pregunta que el por qué le regalaría joyería fina a Ariel, pero por la cara, ella supone cuál es la razón. En la escena siguiente sabremos qué es lo que le quiere regalar y que esto podría simplemente poner en riesgo el matrimonio de Ariel y en general la situación marital y familiar, recordando que ella no solo tiene esposo, sino que también tiene hijos. Al otro día, mientras está con Ariel, Brian se sienta junto a ella y le dice que tiene sueños de superación, que quiere ser un gran escritor, pero lo que en realidad quiere ser es el hombre que esté con ella y que esté a su lado, pero que ya no quiere estar limitado al horario de 5 a 7. Brian entonces se posa frente a ella y le pide que sea su esposa, pero no solo eso, le dice que también quiere ser su familia, el padrastro de sus hijos y de ser el padre de los hijos si ellos estuvieran, a lo cual en una nota muy baja solamente ella responde: ya estoy casada. Ariel le repite que él conoce las reglas, pero Brian dice que no las quiere acatar. Brian continúa explicándole que es eso lo que él quiere con ella. Realmente lo que él siente es amor, pero también rematando que si los sentimientos que ella tiene no son iguales para con él
él no avanzará más. Ariel le dice que siempre los ha tenido y que desde el principio siempre ha sentido eso. Ariel se posa en la ventana y le dice que si realmente está listo para estar con ella, para estar con una persona casada, además de que la juventud la perdería y que pasaría a ser directamente el padre de sus hijos. Ella repite que es mucho mayor que él y que esos 9 años que tal vez ahora no representen nada, dentro de 10 se verá peor y que tal vez en 15 aún más. Ella dice que es muy difícil la situación en la que está, pero Brian responde que solamente hay que hacerlo porque lo que están sintiendo o lo que están haciendo es en el nombre de lo que sienten los dos. Y lo mira con demasiada ternura y esta vez toma el anillo y se lo pone. Y solo por ese momento y un instante, Ariel ve posible lo que Brian le está pidiendo, así que lo abraza tratando de transmitirle todo lo que ella siente y lo feliz que se siente en ese momento. Por último, y solo para cerrar el trato con Ariel, le dice que se ven el día de mañana y que se lo dirá ese mismo día a Valerie, que el día de mañana se vean poco antes de las 4, rompiendo las reglas al verse antes de las 5, porque a partir de ese momento ya no habrá reglas. Brian por la noche y dentro de su departamento, mientras está haciendo su maleta, recibe la visita de Valerie y aunque podemos suponer cómo se pondrá esa situación, no es lo que sucederá. Valerie entra muy tranquilo, pero aún así lo bofetea y le reclama lo desconsiderado que es él, que lo dejó entrar a su familia bajo ciertas condiciones y el completo desagrado que le da lo que está pasando. Pero lejos de una pelea, Valerie sabe su posición y de alguna manera entiende que si estuviera en la misma situación que él, también hubiera actuado de la misma forma. Al final, Valerie simplemente saca un cheque por $250,000 que le da para iniciar su nueva vida con su propia esposa, demostrando de esta manera el nivel de caballerosidad que tiene y el respeto por la decisión que ha tomado su esposa. Al otro día, Brian acude al lugar y a la hora que acordó con Ariel, pero al ingresar a la habitación es interceptado por un sujeto que le da una nota por parte de Ariel. Aún así, Brian sube a la habitación y al ver el servicio de limpieza que está dentro, es claro lo que está pasando. Ariel no llegará. De alguna manera, y tal vez por el gesto de caballerosidad de Valerie, de respetar la decisión de ella, Ariel decidió no hacerlo. Entonces Brian abre por fin la carta y ve el anillo en el interior y empieza a leerla. Y es en este momento cuando conocemos la historia de Ariel. Ariel explica que empezó a trabajar muy joven, que a los 25 aún seguía soltera. Aunque había conocido a muchas personas, jamás se había enamorado. Pero Ariel, más allá de lo que puede sentir una persona por otra, cuando hay un interés romántico, más bien pareciera como si él le haya transmitido la fortaleza, la seguridad y principalmente el respeto que por él sentía, lo que hizo que tuvieran el matrimonio, además de repetir al final que jamás, o por lo menos hasta ese momento, Ariel no se había enamorado y que no creía en el amor, pero esto cambió 8 años después. Entonces se nos muestra otra vez esta escena. Antes de que Brian conociera a Ariel, vemos que en realidad ella lo mira primero y siente esa sensación o ese interés por alguien, es decir, por Brian. Y vemos flashes en donde en realidad, de manera muy sincera, Ariel sintió el amor por primera vez con Brian, pero también le explica que no solo el amor es importante en la vida y que no es que no pueda estar con él, sino que ella tomó una decisión y Valerie siempre respetó su matrimonio y siempre mantuvo su promesa. Y ahora ella siente que por ese respeto y más allá del honor, ella tiene que sostener también su promesa y le dice que tal vez lo entenderá cuando él tenga hijos y que esto es lo último y que no vuelva a buscarla porque no hay vuelta atrás. Una vez que Brian termina de leer la carta, se la devuelve al Botones y le dice que se le regrese en cuanto vea a Ariel. Tiempo después, Jane visita el departamento de Brian para llevarle un poco de comida debido a la situación que sabe por la cual está pasando, y él aprovecha para, sin querer, preguntarle qué sucedió con Ariel y de manera concreta Jane le dice que no lo sabe. Brian pregunta el por qué. Ella responde que decidió también dejar a Valerie porque no se sentía a gusto y no se sentía cómoda estar con Valerie y estar con ella siendo amigo de Brian. Después, él un poco más recuperado, ahora siente ese impulso o ese sentimiento que necesitaba para poder emprender un proyecto o tener la fuerza para terminarlo. Brian empieza a escribir una historia, su nuevo libro. Al poco tiempo Jean le venda los ojos y lo lleva a ver su publicación por fuera de un aparador de una librería, a lo cual Brian simplemente queda sin palabras, se queda congelado mirando su libro un tiempo, pero también vemos que si se hubiera quedado un poco más tiempo antes de irse, se hubiera encontrado con Ariel, que pasa por el mismo camino y también mira la publicación y solamente sonríe. Años después, el destino puede, sin querer o queriendo, permitir que los caminos de esa persona se vuelvan a topar con los tuyos, que es lo que veremos en la siguiente escena. Por esta y por última vez, Brian se encuentra con Ariel, pero con una condición muy diferente. Él está casado y con un hijo, y sin lugar a dudas se detiene a saludar a la familia. Saluda a Ariel, a Valerie
y ahora con sus 2 hijos ya mayores. Antes de cerrar esta escena, Brian, visiblemente impresionado por la sorpresa que le ha dado el destino de ver a Ariel y su familia, le dice que le han leído todos los libros de él. Valerie aprovecha y le pregunta por Jean, a lo cual Brian le responde que ahora está casada y que tiene un hijo. Antes de irse, Ariel le muestra algo a Brian, se retira el guante lentamente y le muestra que siempre ha portado el anillo que le dio como muestra de un gran aprecio y un gran amor sincero que siempre sintió por él. Se ven por última vez con esa sonrisa y esa mirada que ellos conocen y la escena termina. Brian solamente se pregunta si volverá a verla, aunque no está seguro de que eso esté bien o esté mal ahora. Ya para el final cerramos con Ariel dando la última vuelta atrás, solo para seguir firmemente caminando hacia el frente, y así termina la película.